Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Tecnoteca. En esta ocasión vamos a poner a prueba el rendimiento del Motorola Moto G31, el nuevo equipo de gama media de Motorola, que en su interior cuenta con el procesador MediaTek Helio G85, un procesador muy parecido a lo que es el Snapdragon 660 o el 720, dos procesadores de gama media. También está acompañado por 4 GB de memoria RAM y la gráfica es el Mali G52. También cabe mencionar que la pantalla es de 6,4 pulgadas y con resolución Full HD Plus, con una frecuencia máxima de actualización de 60 Hz. Sabiendo que esto es lo que hace correr al equipo, vamos a ver cómo abre los juegos, en qué calidad los corre, si va todo fluido o no, si se traba, a ver cuánto puede soportar exigiéndole al máximo al Moto G31. Así que comencemos. Empecemos con una de las pruebas más simples, la de ver cuánto tarda en apagarse y encender este teléfono. Para eso vamos a poner el cronómetro acá a un costado, vamos a mantener apretado el botón de inicio y vamos a tocar el botón de reiniciar. Le damos play y ahí comenzó todo el proceso. Vamos a adelantar el video a ver cuánto tarda. Y ahí terminó. 39 segundos no es un mal tiempo para nada, al contrario, es un muy buen tiempo. Ahora vamos a ver si no, todavía sigue cargando, está terminando de arrancar, pero ya tenemos el menú de inicio y la pantalla listo para usar. Vamos a sacar el cronómetro y vamos a seguir con nuestras pruebas. Un teléfono que es de lo más barato de la gama media Motorola, porque después tenemos la gama media más premium como el Moto G100, así que este es un teléfono que seguramente se vendan muchos equipos y por eso vamos a ver su verdadera potencia, en dónde está y hasta cuánto se lo puede exprimir. Comencemos viendo los benchmarks, los numeritos, a ver qué marcan estos test. Después vamos a ir a la experiencia de usuario, probando los juegos más pesados con diferente calidad gráfica. Pero primero vamos a ver los numeritos, a ver qué nos marcan. Le damos correr benchmark y nuevamente vamos a adelantar el video hasta que termine. Primera prueba terminada, acá vemos 346 puntos en el single core y 1293 en el multicore. Estas son las especificaciones del teléfono, ya lo vamos a ver más detallado en CPU-Z, pero acá tenemos un resumen de cómo está corriendo este teléfono, más puntuación en cada test, pero lo que nos interesa es ir a la comparativa con otros teléfonos. Acá en el single core tenemos 346 puntos que hizo nuestro equipo versus los 924 que hizo el Galaxy S21 Ultra 5G, el teléfono uno de los más caros actualmente en el mercado, y si lo comparamos puede estar entre el Poco F1 y el Redmi Note 7 de puntaje. Si nos vamos al multicore, acá tenemos más o menos la misma diferencia con el teléfono más caro, uno de los más topes de línea, que es el S21 Ultra. 1293 se ubicará en el rango de estos dos teléfonos, entre el Redmi Note 7, entre el Redmi Note 8 Pro, por lo menos en lo que es este test. Después vamos a ver si en la realidad es así, pero primero vamos a hacer el otro test de rendimiento gráfico de 3D. Así que vamos a darle play y ya veremos cómo va. Ya con la prueba terminada también tenemos el puntaje. Podemos ver un promedio de fotogramas por segundo 4.3, 4 fotogramas por segundo de promedio, un puntaje de 715 puntos. Acá tenemos nuestro dispositivo versus el resto de teléfonos del mundo. Acá podemos ver que este equipo superó al 10% de equipos restantes en el mundo. Y acá también tenemos más detalles sobre el rendimiento en esta prueba. Vemos que la batería no se modificó, no se desgastó ni 1%. La temperatura muy bien, 30 grados, no calentó para nada. Y tenemos el frame rate, que fue desde los 3 hasta los 6 fotogramas por segundo. Si nos vamos a CPU-Z, acá podemos ver más en detalles todas sus especificaciones. Acá podemos ver cómo está construido este procesador. Después tenemos detalles también sobre el equipo, como el almacenamiento interno, la memoria RAM, podemos ver que son 4 GB, la pantalla 409 píxeles por pulgada y también tenemos más características sobre la batería, que estas son las que nos pueden interesar.
Ahora sí vamos a poner a prueba tanto la memoria RAM como el procesador en la experiencia de uso real. Vamos a ver que tenemos estas aplicaciones en memoria. Por ejemplo, si yo pruebo a abrir esta, no la mantuvo en memoria, me la volvió a cargar, y si yo voy acá, sí la mantuvo, y si voy a esta otra aplicación, también la mantuvo guardada. Vamos a hacer esto mismo con otros juegos más potentes que más consumen y vamos a ver si también los guarda en memoria o los cierra y los vuelve a cargar. Por el momento, si yo paso así, va todo súper fluido, ninguna traba, pero son aplicaciones que no nos consumen tanto. Así que ahora vamos a cargarlo al máximo y ver qué pasa. Empecemos con este juego bastante potente. Vamos a dejarlo cargando y a ver cómo es que rinde. La calidad gráfica, como podemos ver acá abajo, la puse en alta. Vamos a probarlo todo al máximo y ahora sí vamos a darle a jugar a ver cómo rinde. En principio hasta acá todo fluido, podemos ver que es un juego con bastantes recursos gráficos de 3D, podemos ver que los ataques son bastante eficientes, pero no hay tanta carga de enemigos, así que puede llegar a trabarse en otra situación. Vamos a ver ahora, a ver qué pasa. Todo muy bien hasta acá, con los gráficos en alto, por ahora cero lag, cero trabas, podemos ver que el personaje se mueve muy bien, incluso en situaciones de lucha donde hay movimiento. Así que acá es cuando empezamos a dudar de los números y quedarnos en el rendimiento real, que es la experiencia que hace al usuario, por supuesto. Pero bueno, mientras tanto dejemos este juego minimizado por acá y vamos a seguir. Primero le bajamos el brillo de nuevo al teléfono y vamos a poner otro juego que me encantó, pero es de los más exigentes, Sky. Un juego que también tiene muchos recursos gráficos. Y vamos a ver cómo le va en este teléfono, a ver si se lo banca o no este Moto G31. Ya que estamos, este juego se lo súper recomiendo, es una aventura hermosa, sobre todo tiene una calidad sonora muy buena, es para jugar con auriculares como si fuera una película, es para seguir la historia y también tiene un modo multijugador en el que lo vamos a probar. En ese modo multijugador también está lleno de gente donde el teléfono se exige bastante más. Si no tenemos este modo historia, que ya de por sí está muy bueno y les recomiendo que lo jueguen. Acá podemos ver que podemos configurar los gráficos, tenemos el modo baja resolución, acá tenemos como viene por defecto a 30 fotogramas por segundo y si no, mientras más lo subimos es hasta donde nos va a llegar. En este caso, en este teléfono llega hasta acá, hasta 2 rayitos, que es lo que me detecta como 30 fotogramas por segundo. Ya estamos en el mundo y podemos ver que es un mundo súper cargado con una definición excelente y que podemos hacer un montón de cosas. Más allá de recomendarles el juego, podemos ver que de momento va todo bastante bien, quizá no va a 60 fotogramas por segundo, por lo que no es perfecto, pero es totalmente jugable y disfrutable la experiencia. No tenemos ninguna traba ni lags groseros que nos hagan decir que no se puede jugar, sino que va todo bien por el momento. Ustedes pueden ver que está lleno de cargas gráficas, tenemos un montón de cosas y se lo banca este teléfono. Como les decía, no al máximo, no es la mejor experiencia seguramente, pero va todo bastante bien, es totalmente más que jugable. Vamos a dejarlo ahí minimizado como les decía y vamos a seguir con otro juego. Vamos a seguir probando el test de rendimiento, vamos a ir ahora a este juego tan popular que también se puede personalizar la calidad gráfica para ver cómo corre y ya veremos qué tal es el resultado. Ahora sí, con el juego ya cargado vamos a ir a los ajustes gráficos primero que todo para ponerlo al máximo a ver cómo se lo banca. A mí por defecto me vino en 3 rayitas y la fluidez era extrema. En 3 rayitas iba tranquilamente a 60 fotogramas por segundo, sobrado, pero vamos a ponerlo a la máxima resolución a ver si también se lo aguanta. Lo dejamos así, le damos a jugar, todo continuar, queremos ver cómo se lo banca en esta calidad gráfica. Ya de por sí lo que es el menú se ve bárbaro, por cierto. Comienza a cargar la carrera y como ustedes pueden ver en pantalla también, lo que son los gráficos son buenísimos. Respecto a la fluidez también por ahora todo va ok, va todo muy bien.
Ahí me dispararon, me pegaron un tremendo tiro, pero no pasó nada, no se tildó, no sufrió baja ni caídas de fotogramas por segundo, así que vamos a seguir jugando la carrera a ver cómo se comporta este equipo. La verdad que me está sorprendiendo, están dando muy bien y eso que pusimos la calidad gráfica máxima. Yo pensé que iba a andar un poquito peor. Se nota que no anda igual que bajándole la resolución, pero así no anda para nada mal, anda completamente bien, anda muy fluido y cero trabas. Podemos ver que no hay caídas de cuadros por segundo ni nada por el estilo. Y ahora una pequeña prueba bajándole la resolución, vamos a ponerlo ahí a la mitad. Seguramente vaya igual de bien, pero para que lo puedan comprobar ustedes mismos también que no hay casi diferencia con la calidad gráfica máxima. Seguramente vaya igual y vamos a ponerlo a prueba. Acá estamos en otro mapa, podemos ver que de momento ya todo va bien y marchamos a ver qué pasa. Se nota que va un poquito mejor, si hay una diferencia, pero no es que lo de antes es que iba mal, nada que ver, iba muy bien, pero así va mejor todavía. Podemos ver que ahí le exigimos, sí, así va increíble, jugarlo así con esta jugarlo así bajando un poquito los gráficos es un lujo jugarlo. Igualmente quiero ver la RAM cómo se está comportando, por lo que el juego lo voy a cortar así en el medio de la carrera. Vamos a salir si me deja, a ver qué pasa, ahí se colgó un poquito. ¿Murió? No, se pausó. Ahora sí, ahí salió y vamos a ver qué pasó. Primero le bajo el brillo de nuevo para que ustedes puedan ver mejor y vamos a ver las aplicaciones que tenía en memoria a ver qué pasó. Vamos a ver que tenemos todo esto. Todo lo que estuvimos usando recién quedó en memoria. Ahora, ¿lo mantuvo o no? No. Por ejemplo, CPU-Z me lo tuvo que volver a abrir. Obviamente me lo cerró, los 4 GB no dieron abasto. Y seguramente con esto pase lo mismo, sí. Con el Wildlife también, con el test de rendimiento, vamos a ir al otro benchmark a ver qué pasó. Lo mismo, me lo cierra y me lo tiene que volver a cargar. Y a ver qué más con lo otro que tenemos, los ajustes. No, los ajustes me lo mantuvo, como no consumía nada raro. El Play Store también me lo mantuvo en memoria. Y vamos a ver los juegos que acá no creo. Sí, muy bien, la verdad que esto excelente. El juego me lo mantuvo en memoria, un juego tan potente como este lo mantuvo guardado, quedó minimizado y vamos a ver qué pasó con los otros juegos. Vamos a ir a este, al Sky, a ver qué pasó. No, este juego ya me lo cerró, que era uno de los que más consumía. Y a ver el juego de carreras qué pasó. Vamos a ver. Abrimos y sí, este también me lo mantuvo en memoria. Así que se portó dentro de todo bastante bien esos 4 GB de memoria RAM. No le podemos exigir demasiado, son solo 4 GB, pero por lo que vale está correcto. En conclusión, tiene un rendimiento muy positivo este equipo, que es de los más baratos por lo menos en su sector. Compite contra los Galaxy A20, A30 de Samsung. Acá en Argentina hoy está valiendo cerca de 35.000 pesos este Moto G31, que salió al mercado hace días nada más. Y quédense tranquilos que si se compran este teléfono van a poder hacer un uso bastante intensivo. Obviamente no se puede comparar con un gama alta porque no lo es. Podemos ver que la fluidez no es la misma que un teléfono con un procesador de la línea 800 de Snapdragon o una pantalla de 90 Hz. Acá tenemos 60 Hz y un MediaTek Helio G85. Obviamente va acorde al procesador que lleva, pero no es que vaya mal, al contrario, se banca bastante intensidad. Ahora yo le estoy exigiendo abrir estas aplicaciones teniendo todo esto en memoria, obviamente que está cargadísimo. Si ponemos borrar todo, ya liberamos la RAM y todo debería ir más rápido y más fluido como ustedes lo están viendo. Así que si están interesados en comprarse este teléfono, sepan acá cómo les va a ir para los juegos, ya saben que van a poder correr y que no, para luego no llevarse una sorpresa. Pero bueno, vamos a dejar el video hasta acá. Esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal, que nos ayuda un montonazo a seguir creciendo. También tienen otros videos con test de rendimientos, test de cámaras y otras pruebas en nuestro canal. Y nuevamente, gracias por pasarse. Nos vemos la próxima. Chau, chau.